Muy buenas noches para todos. Primera de Samuel es un libro que lleva el nombre de su autor. Curiosamente, es el profeta Samuel. Y cuando uno habla del profeta Samuel, habla de alguien que ya, comillas, podemos decir, tenía definida una profesión, tenía definida su vida. Ahora, la manera como él nace es una manera bien simpática. ¿Por qué? Porque él no nace de una familia común y corriente, no, él nace en unas condiciones especiales. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Bueno, cuando tengas tiempo puedes ir a la Biblia y puedes ver ese libro, Primera de Samuel, y en el primer capítulo están las condiciones de cómo fue su nacimiento. La verdad es que Ana, que así se llamaba la mamá de Samuel, no podía dar a luz, no podía tener hijos, era una mujer estéril. Su esposo la amaba, la adoraba, o sea, era la adoración de su esposo. Pero con todo y eso, ella no podía tener hijos. En una ocasión, ella en medio del desespero que sentía, y entiéndame el desespero, estamos hablando de una cultura en medio de la cual estaba Ana, que era una cultura donde una mujer que no daba a luz era prácticamente un desecho para su esposo, no servía para nada, porque en aquel tiempo la mujer debería dar a luz, era la manera como podía ser fructífera en su vida, como se consideraba que era realmente productiva para la vida, si no simplemente era desechada. No era desechada porque, como ya lo dije antes, su esposo la amaba demasiado, pero ella, para ella misma, tenía que sufrir el bullying. Aquellos que de pronto piensan que el bullying solamente existe en esta época y que es algo que está descontrolado. No. Usted lo lee y usted se da cuenta que allí, que habían mujeres alrededor de ella que le decían, tú eres una estéril, en cambio míranos a nosotras sí podemos dar a luz, tú no puedes. Y ella desesperada recurre un día a ir al templo, postrarse delante del Señor, presentar una ofrenda por su dolor y en medio de un mar de lágrimas, decirle, Señor, dame un hijo. Y no solamente era dame un hijo, como yo quiero un hijo para mí, sino no, era dame un hijo y yo te lo entrego de nuevo. Yo quiero es dar a luz, quiero ser mamá y saber que he sido sana de este azote de no poder, de esta sequedad, de este desierto de mi vientre, y quiero poder tener un hijo y yo te lo entrego a ti. No es para mí, yo quiero simplemente poder quitarme todo este gran peso de encima de una mujer estéril y yo te lo entrego. Cuando ella está allí orando, la Biblia dice que ella está orando muy, muy suave. Así que solamente se ven las lágrimas en su rostro y se ve un pequeño mover de sus labios. El sacerdote de aquel lugar, que el nombre de ese sacerdote era Elí, la ve. Y cuando la ve, se queda mirándola y ella no abría sus ojos, solamente lágrimas y un pequeño mover en sus labios. Así que él se queda mirándola y dice, señora, ¿usted está borracha? Señora, o sea, vaya a pasar la borrachera en otra parte, este es el templo del Señor, o sea, fuera de aquí. Wow, qué mala percepción a veces hacemos cuando vemos a alguien y no entendemos su dolor o no escuchamos sus gritos de desesperación. El caso es que ella se levanta, lo mira y le dice, no, mi Señor, no me malentienda. Es que he venido a presentarle una carga muy grande al Señor y es que no puedo tener hijos. Es mi mayor anhelo tener un hijo y entregárselo al Señor. Así que el sacerdote cambia totalmente su actitud y dice, ok, ¿sabes qué? Yo puedo ver que de aquí a un año tú vas a tener un hijo y volverás de aquí a un año teniendo a tu hijo en brazos. Así que la mujer se levanta, se alegra, se pone feliz, pues obviamente había recibido una gran palabra de parte de Dios, así que se va para su casa completamente feliz y contenta. La Biblia dice que un año después, efectivamente, ella tuvo a su hijo. Y que cuando llegó el momento de ir al templo a presentar ofrendas, porque no era como ahora que podemos reunirnos todos los días de la semana si queremos, no, tenía un tiempo especial en el cual ellos podían reunirse. Cuando ella va a volver a irse a reunir al lugar, su esposo, que se llamaba Elcana, le dice, voy a ir a presentar ofrenda al Señor, estamos felices, ya pudimos tener un hijo, ven conmigo. Y él dice, no, yo después de que deje mi proceso de lactancia con mi hijo, ese día voy a ir y ese día voy a entregar a mi hijo. Y entonces, Primera de Samuel capítulo 1, 21 al 28. Permítame que lea una gran porción de la Biblia, pero es que es una historia que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Ana dedica a Samuel, dice, cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien,
Haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo. Quédate hasta que lo destetes con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ante el Señor. ¡Wow! Hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que Elí, siendo el sumo sacerdote, seguramente en aquel momento ve el cumplimiento de una promesa de Dios dada a alguien que quería realmente tener un hijo, pero él cumplió también la fidelidad de esta mujer al decir: ok, ya nació mi hijo, ya recibí la promesa, aquí está la ofrenda que debía hacer, que era el becerro y la medida de maíz, de aceite, de harina, y yo dije que se lo iba a entregar al Señor, así que aquí está el niño. Yo creo que él quedó súper sorprendido de la fidelidad de aquella mujer. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí no eran como él. Porque él no había sido un papá que se había dedicado a educar a sus hijos y a mostrarles el camino. No, simplemente les dijo: ustedes saben qué, ustedes como yo van a crecer en la línea sacerdotal, así que ustedes van a ser sacerdotes. Y los hijos de Elí pensaron que podían hacer lo que se les venía así, eso, alguien lo dijo por ahí. Así que sí, que podían hacer lo que querían, y no era así. No guardaban una honra al Señor, no guardaban un respeto al Señor. Así que cuando ella ve esto, él se sorprende de cómo alguien que había recibido la respuesta de Dios cumplía fielmente con aquello que había prometido al mismo Señor. Y entiéndame, era entregar a su hijo. El caso es que él lo ve y lo primero que hace es postrarse delante del Señor. Mira, el capítulo 2, verso 11 dice: Elcana volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor. Pregunto, ¿cómo que el niño? O sea, era un bebé. Era un bebé, o sea, ¿entienden? Era un bebé, pero dice: y el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Capítulo 2, versos 19 y 21. Va pasando el tiempo y dice esto: cada año Ana le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer un sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: mira lo que ahora ya Elí ya era diferente, ya se dio cuenta qué clase de familia era, que era una familia que honraba al Señor en todo. Y entonces les dice: que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Y se regresaban a su casa. Verso 21: el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea, no solamente fue la mamá de Samuel, sino que adicional a eso tuvo 5 niños más, 5 bebés más, o sea, 6 bebés en total. Qué increíble esto. Y dice: durante ese tiempo Samuel crecía en... Mira que no dice que crecía en el templo. No dice que crecía ahí en el templo, que crecía en el patio del templo, que crecía en la casa sacerdotal. No, crecía en... Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando uno ve esto, uno dice: ese niño tenía un propósito. Ese niño tenía un plan. Dios tenía un plan con él. ¿Y a cuántos les gustaría saber el propósito de Dios para sus vidas? Sería fácil. O sea, alguno está pensando: mi mamá debe haberme dejado en la iglesia. O sea, sí sabría para dónde ir, pero yo un montón de tiempo en la iglesia y no sé cómo hacerle. Y sabes, a veces ni siquiera conocemos cuál es el propósito de nuestra vida, después de tantos años que podemos ir caminando en la iglesia. No, estos son casos excepcionales. Escúcheme bien, son casos excepcionales en la Biblia. Ahora, él veía el ejemplo de lo que hacían los mayores. Sí, los hijos de Elí hacían lo malo, los hijos de Elí tomaban de las ofrendas, los hijos de Elí, la Biblia dice, tomaban lo que el pueblo traía para presentar al Señor y lo tomaban para ellos. O sea, eran descarados,
Elí lo sabía y no les decía nada. Así que nunca tuvo un gran ejemplo de Elí, nunca tuvo un gran ejemplo, pero había algo especial. No sé si eran las oraciones de su mamá, no sé si fue la pasión con la cual en oración ese niño fue ganado, no sé qué fue, pero fue algo diferente. El caso es que él fue creciendo, viendo el mal ejemplo, y de repente sucede esto. Capítulo 3 de Primera de Samuel. Samuel, que todavía era joven, dice el verso 1, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Y en esos tiempos, mira lo triste, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. ¿Dónde dormía Samuel? Cerca al arca. ¿Sabes qué? La Biblia dice que nadie podía estar cerca al arca del Señor, porque quien estuviera cerca al arca moría. Pero como al niño, seguramente Elí nunca le había dicho nada de eso, y como veía a los otros dos descarados hacer lo que es, el niño dijo, pues el lugar más seguro para dormir es aquí. Aquí no entra nadie, nadie me molesta, nadie dice nada. Y estaba ahí el arca del Señor y él dormía ahí al lado. Y algo tenía que pasar en ese lugar físico, porque él, toda su vida estuvo siendo guardado. Dice el versículo 2, el 3, Samuel dormía en el santuario del Señor, se encontraba el arca de Dios, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Verso 4, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí. El Señor, ¿quién llamó a Samuel? ¿Y él a dónde se fue corriendo? El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy, y se fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Yo no te he llamado, respondió Elí. Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor. Espérate, crecía en la presencia del Señor, crecía y hallaba gracia delante de Dios, pero todavía, wow. O sea, a veces pensamos que nuestros hijos, no, ellos cuando sean grandes que tomen una conciencia de Dios. No, escúchame, este estaba todo el tiempo expuesto a la presencia de Dios, estaba todo el tiempo expuesto a las cosas que pasaban en la iglesia o en el templo, todo el tiempo, pero no lo conocía, pero ya crecía en gracia delante de Dios. Escúchame bien, si tienes hijos o cuando los tengas, exponlos a la presencia de Dios. Es lo mejor que puedes hacer, aun cuando ellos aún no conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque puede ir siendo su espíritu, su corazón puede seguir siendo permeado, no sé, ¿cómo puede ser? Como humectado por la presencia de Dios. No te dé miedo. No, es que cuando grande ellos escogerán. Sí, pero mejor que escojan ya estando humectados, permeados por esa presencia de Dios. Fíjate, Samuel estaba allí, o sea, para Samuel era lo más inocente dormir junto al arca. Para Samuel era lo más inocente ver los rituales normales y seguramente prendía el incienso, iba y hacía mandados y también era el que barría. No había problema, pero estaba expuesto a la presencia. Me encanta eso, dice, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó. Me encanta. Primero fue como, Samuel. Y en esta vez dice, y el Señor se le acercó. Samuel. Wow, ya lo hizo diferente. Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que le he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó. O sea, fue un tremendo mensaje. Le está diciendo Dios, voy a acabar con toda una familia
y tú los vas a reemplazar. No era cualquier mensaje. De repente tampoco era ninguna cualquier voz la que le hablaba. Era la voz de Dios que le estaba diciendo, mira, tu futuro es este. O sea, le estaba definiendo todo el futuro de su vida. Wow. Samuel se acostó a la mañana siguiente, abrió las puertas de la casa del Señor. Mira, no se levantó y no se acostó y se levantó al otro día diciendo, yo soy el hombre de Dios. No, se levantó y dijo, yo soy el que abre la puerta. Yo sigo haciendo los mandados, yo sigo siendo simplemente Samuel. La diferencia es que ahora Dios me habla en la noche, pero sigo siendo Samuel. Abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que Él te ha dicho. De manera terrorista, o sea, pero con el pelado, ¿verdad? Con los hijos no les decía nada, a los demás nada, pero con los chinos, con el chino sí. Usted donde me diga algo, mira, él va a venir y el infierno se va a abrir y le va a tragar la tierra, ¿oye? Va a venir la Llorona y se lo va a llevar de noche. O sea, gente loca, porque, o sea, carácter es ser el mismo con toda su familia y con todos al mismo tiempo, con los de su casa y con los de afuera. Y este era el sumo sacerdote y se le olvidó serlo. Se le olvidó tener el mismo carácter con los de su casa y con los de afuera y perdió a todos los de su casa. Wow. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga como mejor le parezca. Verso 19. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Wow. De razón, este hombre, bueno, 2 libros de la Biblia que cuentan la historia de los primeros reyes de Israel, la personal de él y luego la historia de los 2 primeros reyes de Israel, de los 3 primeros reyes de Israel, llevan su nombre. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Dios lo llamó desde pequeño. Dios le mostró cuál era su voluntad desde pequeño y le hablaba todo el tiempo, le hablaba todos los días, es lo que dice allí. Que le hablaba, le daba las órdenes, le daba las indicaciones, le decía para dónde tenía que ir y qué era lo que tenía que hacer. ¿Cuántos quisieran de verdad que el Señor les hablara todo el tiempo y les dijera qué es lo que tienen que hacer? Yo levanto mis 2 manos porque me encantaría. De veras, me encantaría que el Señor me dijera, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? De hecho, aún hoy, 10 años y medio después de estar pastoreando en Fusagasugá, todavía digo, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, explícanos, Señor, dinos cómo es, qué es lo que quieres. Porque aún no me habla. Pero el hecho de que no me hable no significa que no haga nada. ¿Saben por qué? Porque hay algo que hemos orado toda la vida. Hay algo que tú y yo hemos orado toda la vida, que se nos olvida a veces que lo hemos orado. No sé si ustedes recuerdan esa frase del Padre Nuestro que dice, y hágase tu voluntad aquí en la tierra, tal como se hace en el cielo. O sea, hemos orado diciendo al Señor que se haga tú. Y a veces dudamos que los pasos que damos tienen que ver con la voluntad de Dios. Es más, a veces hay personas que dudan de que los dones, los talentos, las habilidades y la capacidad que Dios les ha entregado tienen que ver con la voluntad del Señor para sus vidas. Pero ¿sabes qué? Tú y yo a veces vemos nuestros dones, talentos y habilidades, vemos los dones, talentos y habilidades de otra persona y decimos, yo quisiera ser como esa persona, porque yo quisiera que Dios me revelara y me mostrara que mi propósito es ser como es esta otra persona, no como soy yo. Y nuestros dones, talentos y habilidades se pierden detrás de eso. Y por eso, esa es la razón por la cual tomamos tantas veces decisiones en nuestra vida que nos alejan de la voluntad de Dios. Porque, o sea, no es que no nos conformemos con lo que somos. Es que ni siquiera nos especializamos en aquello que nosotros somos buenos.
Yo amo que las personas estudien, amo, o sea, y les insisto a todos, estudien lo que sea, lo que puedan. Si no tienes dinero para estudiar, pues está el SENA. Si no, pues entonces adquiere contenido de valor de verdad en YouTube o en cualquier otra plataforma de cursos gratis y lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias, ¿sabes qué? Estás viendo si tus dones, tus talentos y tus habilidades son esas o definitivamente no. Pero a dónde voy es a que tienes que dejar de mirar lo que para otros es importante o lo que hace brillar a otros y que comiences a mirar en ti qué es lo que tú tienes y comiences a hacerlo. Porque si no, ¿sabes qué? O sea, se va a llenar todo tu ser, se va a llenar todo lo que tú eres, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, se vaya a llenar de infelicidad. Perdón que lo diga así, o sea, no es, o sea, es que a Samuel le fue re bien. Los hijos del sacerdote Elí, ellos querían era la fama de ser los sacerdotes, querían que les fuera bien, y entonces ellos se aprovecharon de eso, pero dentro de ellos no fluía el estar expuestos a la presencia de Dios y verlo como algo deleitoso. Para Samuel sí, no que unos no fueran llamados, escúchame, Dios había dicho, y de tu familia le había dicho Elí, de tu familia siempre habrá un sacerdote delante de mi presencia. Pero fue tan vergonzoso lo que ellos hicieron que, como lo leímos ahí, o sea, ningún sacrificio será posible, aceptable para perdonar la deshonra con la que ustedes han tratado las cosas. Y tenía que ver con la forma como ellos habían tratado a Dios, pero también con la manera en cómo ellos habían tratado su propio propósito. ¿Cómo tratas tu vida? Porque estas 5 preguntas que hemos hablado en el último tiempo nos tienen todo el tiempo mirando hacia la voluntad de Dios. Cada una de esas 5 preguntas nos lleva en la dirección general de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y escucha, su voluntad general es direccional. Y la mayoría de las veces es lo único que necesitamos, que Dios nos dé dirección. No que nos diga todo lo que tenemos que hacer, sino simplemente que nos diga, es por aquí. Cuando yo digo que llevamos 10 años y medio en esta maravillosa ciudad, pero lo puedo entender 10 años después. Lo único que necesitamos era que Dios nos diera dirección. Era feliz en lo que hacía, claro, éramos muy felices en lo que hacíamos, en el trabajo que yo tenía en la iglesia, en la manera como liderábamos los jóvenes, en el trabajo y la escuela de natación que tenía mi esposa. Éramos felices, vivíamos bien, teníamos 2 carros, teníamos una casa donde nos acabamos de trastear, mucho más grande que los muebles que teníamos. O sea, todo era increíble, estábamos bien, pero Dios nos manda y nos dice una dirección y nosotros decimos, ok, tu voluntad es lo que hemos orado. Señor, tú nos dices que para allá, ok, Señor, yo voy a entender que es para allá, porque yo he orado, hágase en mí tu voluntad. Y no dudo que lo que Dios está poniendo al frente mío tiene que ver con su voluntad. No nos estamos comparando con nadie más, no necesitamos, o sea, si no puedo cumplir mi propósito, mucho menos lo voy a cumplir. De hecho, me voy a alejar cada vez más cuando miro a otros y digo, yo quisiera ser como otros, cuando no he sido como yo tengo que ser. Y eso tiene que ver con estas preguntas, las 5 preguntas. Digo, mira, cuando decido ser sincero, aunque la verdad me haga sentir mal sobre mí, veo el camino que hay que seguir. Así que ser sincero es bueno. Ahí tienes en la parte central la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando elijo explorar en lugar de ignorar mi conciencia, obtengo claridad. Cuando quiero hacerme esa pregunta, hey, ¿esto está bien hecho o no está bien hecho? Obtengo una claridad. Cuando hago una pausa en la mitad de una decisión para saber si es sensato seguir o mejor es terminar, ¿acaso lo más sensato no es hacer y tomar una dirección que no me aleje de la voluntad de Dios? No es caminar por el borde para ver qué tanto me puedo quemar y qué tanto puedo arriesgar mi vida. No. Cuando me siento tentado a ganar una discusión, y eso lo digo por mí, que soy demasiado argumentativo. Cuando quiero ganar una discusión y ya tengo la palabra allí para dejar al otro por el suelo, ¿no es mejor callarme y por amor callarme? Y dejar que la otra persona se sienta mejor y más aliviada, pero que pueda ver a Jesús en mi vida y no simplemente que pueda ver a alguien que quiso rebatirlo y pasarle por encima. ¿Acaso no es mejor lo que el amor puede hacer por nosotros? Cuando tengo la claridad mental de saber cuál es la historia que quiero contar,
¿Cuál es la historia que se cuente acerca de mi vida? ¿Acaso no es mejor sentarse y evaluar para saber cuál es la historia de verdad que quiero que se cuente acerca de mí? Cuando tú miras esos 5 puntos, esas 5 frases, esas 5 preguntas que hemos hablado en las últimas semanas, tienen que ver directamente con acercarnos a la voluntad de Dios. No tienen que ver con, hey, ¿cómo puedes tú hacer de tu vida mejor? No, eso es autoayuda y aquí no predicamos autoayuda. Pero al final era esto, entender que cada pregunta que le hacemos a nuestra vida, que cada una de estas preguntas antes de tomar una decisión, es con la intención de acercarnos a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dijo esto: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Mira, no está diciendo tomando en cuenta lo que ustedes son, tomando en cuenta sus habilidades, tomando en cuenta el lugar donde hoy están, tomando en cuenta las circunstancias que están viviendo. Tomando en cuenta, número 1, la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tomando en cuenta que Dios ha sido bueno, ¿hay algo que puedas negarle a Dios? Tomando en cuenta que Dios ha sido bueno, ¿qué tal si te presentas tú completo delante del Señor? Como lo hizo Ana. Ana se presentó por completo delante de Dios y lloró y derramó su corazón y obtuvo una respuesta de parte de Dios, y luego regresó en compromiso lo que ella misma le había dicho a Dios: me das un hijo, te lo doy. O sea, no fue porque ella ya le hubiera ofrecido, ya se había ofrecido ella misma. No tenía nada para negarle a Dios. Lo que Dios le pidiera, ella le iba a decir. Si ella le hubiera dicho, si Dios le hubiera dicho a Ana, tenés que entregarme los otros 5 niños, ella toma sus 5 chinos y se los entrega al Señor sin problema. Entonces el apóstol Pablo dice: hey, y si mejor se rinden, pero no de cualquier manera. No hay quien se rinde como el cansancio, como el que está fatigado. No puedo más, boto la toalla. No. Y si mejor se rinden delante de Dios y reconocen que su voluntad siempre los mantiene humildes, pero mirando hacia arriba todo el tiempo, porque humildad no es mirar hacia abajo, humildad es mirar hacia arriba a ver qué el Señor que tiene para decirnos, para saber cómo vamos a caminar, dependiendo de Él. ¿Cuál es la historia que se cuenta de mí en el cielo? ¿Qué historia quiero que en el cielo se cuente hoy de mí? ¿Qué será lo más sensato? ¿Ser honesto o deshonesto? ¿Será que el cielo me está mirando? Entonces tú miras al cielo y dices: ¿será que si soy deshonesto, esto me aleja de tu voluntad? ¿O tú ves como bendición que yo tome esto que no es mío, Señor? ¿Qué será? ¿Será que tengo que ir muy lejos? Es más, ni siquiera tengo que decirlo, ya sé la respuesta. Ya sé que está mal. Ya sé que es equivocado, entonces no tengo ni que preguntarlo. 5 preguntas cuyo único propósito es que de aquí en adelante caminemos más cerca de la voluntad de Dios. Mira que caminar cerca de la voluntad de Dios, aun cuando no lo conozcas, igual que Samuel, pero estás cerca a Él. Y cuando uno está cerca, el aroma de lo que está cerca se le pega. Y entonces la gente, tú puedes decir: no conozco exactamente qué es lo que Dios quiere con mi vida, pero la gente te va a ver a ti, y la gente sí va a ver que tú ya no eres la misma persona, sino que ahora Dios está contigo. Y aunque algunos te pueden criticar y te digan: pero se ha vuelto como aburrido, ¿no? Pero por dentro lo que ellos quieren es la paz que tú tienes. Por dentro lo que ellos quieren es la tranquilidad con la cual tú vives, es la paz con que ahora vives. La calma, la paz para tomar decisiones. Les ruego, presenten su vida teniendo en cuenta que Dios ha sido bueno. Ofrezcan cada uno su cuerpo en adoración espiritual. Sigue diciendo: no se amolden al mundo actual. Pues estas 5 van en contraste de amoldarse al mundo actual. ¿Por qué? Porque mentirte a ti mismo es lo que el mundo dice que hagas. Miéntete a ti mismo. No eres más que un filtro de Instagram. No eres más que un filtro en TikTok. Vales tanto como los likes que te den. Eso es mentirse a uno mismo. Tú no vales eso.
Es más, tú ya estás aquí, tú sabes que no vales eso. Tú sabes que el valor de tu vida es igual al valor de la sangre preciosa de Jesús. Ese es el precio que tiene tu vida. Ignorar la sabiduría, ignorar tu conciencia, vivir cerca del desastre, hacer lo que quieras hacer, no lo que el amor exige de ti, demostrar y exhibir una historia que te haga y te demuestre un mentiroso toda tu vida. ¿Acaso eso te acerca a la voluntad de Dios? No, pero eso es amoldarse al mundo actual. Haz lo que sea con tal de alcanzar lo que tengas que alcanzar. El fin justifica los medios. No, no es cierto. No es cierto. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, no se amolden al mundo actual. Está diciendo, no tomen ese mundo, sino ¿saben qué? Permitan que su mente sea transformada. Cada una de esas preguntas te están diciendo, no permitas que tu mente se amolde, sino que tu mente se transforme. No sé qué hacer. Bueno, haz lo correcto mientras sabes qué hacer. ¿Será que vale la pena esperar? Vale la pena más esperar que dar un paso en falso. Siempre pregúntale a aquellos que se han o nos hemos estrellado en la vida. Es mejor esperar un poco. No se amolden, sean transformados. ¿Para qué? Porque así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es qué? Porque así, como resultado, al presentar sus vidas, como resultado de no amoldarse al mundo, no dejar que el mundo que cambia cada vez lo que quiere y que te dice cultura es igual a ideología, ideología tiene que ser igual a cultura y tienes que permitir todo lo que el mundo te diga. No te amoldes a eso. Deja que tu mente sea cambiada por la palabra del Señor. Hazte buenas preguntas antes de tomar decisiones y así el resultado será que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Renovar nuestra mente nos permite discernir claramente qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo. De hecho, renovar nuestra mente nos prepara para poder escuchar a Dios y saber que es Dios quien nos está hablando. Sí, Dios está hablando. Te puede hablar a través de esta prédica, te puede hablar a través de su palabra, te puede hablar en una canción. Dios está hablando. Lo que pasa es que a veces estamos muy distraídos y no lo escuchamos. Y Pablo termina diciendo esto, Romanos 12:2. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y... ¿Cómo es la voluntad de Dios? Si bien Dios no te va a decir, de repente a alguien sí, o de repente a todos sí, pero a mí no. Así que de pronto me digo esto solo para mí. Si de repente Dios no te va a decir cuál es su voluntad exacta para tu vida, si sabes cómo lograrlo ahora. Mantente humilde, preséntate delante del Señor. Renueva tu mente. Y al renovar tu mente sin amoldarte al mundo actual, esa renovación te podrá llevar a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y tenlo por seguro que la voluntad de Dios para tu vida va a ser llena de cosas buenas, cosas agradables, y al final vas a ver un resultado perfecto en todo lo que hagas, porque así es el Señor. Las buenas preguntas llevan a mejores decisiones. Tus decisiones determinarán la dirección y la calidad de tu vida. Tus decisiones funcionan como el marco para la historia de tu vida. Así que escribe algo bueno. Aunque no hay nada que puedas hacer sobre las decisiones del pasado que desearías borrar, recuerda esto: tus lamentos son parte de tu historia, no tienen que ser tu historia. Tu pasado te debe recordar, no tiene que definirte. Empieza hoy a incorporar estas 5 preguntas al ritmo de tu vida. Decide ser sincero contigo mismo, aunque la verdad te haga sentirte mal. Explora en lugar de ignorar tu conciencia cuando tengas un pálpito. Eleva tu estándar de vida de lo aceptable a lo sensato. Haz siempre lo que el amor exige de ti. Escribe una historia que estés orgulloso de relatar, una historia que se caracteriza por mejores decisiones y menos lamentos. Es tiempo de tomar mejores decisiones. Amén.